Sigo aquí con Augusto Gómez Villanueva, ex secretario de la Reforma Agraria. La Reforma Agraria que ya, pues la pelea de los campesinos no es porque les den tierra. Se transformó en Sedatum. O sea, más bien piden proyectos productivos, no reparto de tierra porque ya no hay tierra que repartir. Y básicamente los mayores recursos para impulsar los proyectos productivos se transfirieron a SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Social, sí, a través de Progresa y de otros programas más que impulsaron los proyectos productivos. Pero sí, y esos ahora no están teniendo apoyo y no están teniendo apoyo. De las protestas que vivimos la semana pasada. Lo que pasa es que era muy complejo al principio que los individuos por sí mismos presentaran proyectos productivos. Es que había que enfrentar una etapa de transición en la cual las organizaciones fueran las que pudieran promover, diseñar esos proyectos. Diseñar los proyectos. Para eso tener despachos, tener, digamos, consultorías. Pero eso se acabó en la claro. 4T. Sí. Eso ya no existe. Ya no existe en este momento. Y entonces, ¿cómo le hacen los campesinos para tener proyectos productivos? Estamos hablando de agricultores y ganaderos y porcicultores y yo creo que avicultores del centro y norte del país, que son productos de exportación los que están en riesgo, ¿no? Tanto en el caso de los pequeños o de los campesinos que no tienen tierras, no solamente estamos hablando de los hombres, estamos hablando de las mujeres y de los jóvenes. Es decir, hubo varios programas que estaban destinados a apoyar a la mujer y a los jóvenes que desaparecieron, ¿verdad? El Promosac, ¿no? Era uno de ellos, ¿verdad? Y el otro pues era de apoyar a los jóvenes para que pudieran hacer sus proyectos productivos. Esto desapareció, ¿verdad? Y claro que toda esta serie de inconformidades se van sumando, pero encuentran su vinculación con los medianos y grandes productores, porque los grandes productores son los que tienen, digamos, la mayor capacidad para poder exportar y son los que se enfrentan frente a los temas fundamentales de las restricciones que impone una comercialización que tiene que sujetarse a normas en las cuales... Como las fitosanitarias exactamente, que ¿no? Hablé anoche. Exactamente, ¿no? ¿Cómo está ese problema? Bueno, es que también entre las medidas que han tomado la Secretaría de Agricultura es no solamente la desaparición de estas dependencias que eran auxiliares para un desarrollo agropecuario del país, sino que... Las inspecciones. Exactamente, ¿no? La certificación. Y los insumos, que pues eran apoyos en insumos. Sí, pero este gobierno del presidente y el López financiamiento Obrador es muy insistente en que no habrá intermediación. Yo creo que aquí hay una cuestión que es importante considerar. Primero, yo creo que el presidente no le han informado con pero fidelidad. Tiene gente que sabe. Bueno, justamente es una de las cuestiones que hay que advertir. Es decir, por un lado, para la elaboración del presupuesto, pues tiene gentes como Ramírez Cuellar, que es el presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, y que inclusive... Pues él entró a caballo a la Cámara de Diputados precisamente demandando proyectos productivos o apoyo a proyectos productivos. Apoyo a los productores, sobre todo de su tierra, Zacatecas, para atender las demandas del precio del frijol y de todos aquellos apoyos que recibían. O sea, Ramírez Cuellar sabe. Bueno, de Zacatecas sabe Ricardo Monreal. Claro, desde luego. Ricardo fue dirigente de la Liga Comunista Agrarias en Zacatecas, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay otras personas que saben mucho de esto. ¿Quién iba a imaginar? ¿El canciller Marcelo Ebrard? Bueno, Marcelo Ebrard estuvo al frente de una caravana del Barzón. Yo lo atendí en la Cámara de Diputados. De los deudores del Barzón, que eran fundamentalmente de campo. Así es, eran cajas de ahorros que en un momento dado reclamaban que se habían cometido un fraude con los pequeños productores y ahorradores, y que bueno, pues, justamente por eso es que utilizaban como su himno la canción del Barzón. Ahora sí es importante señalar
que los líderes de este movimiento no son gentes aventureras. Si la gran mayoría son gentes... Tampoco son opositores al presidente López Obrador. Lo han repetido en varias ocasiones, lo han repetido. Sí, yo creo que es el momento en el que deben de atenderse a los campesinos, escuchar a sus dirigentes y sobre todo tomar en consideración que ellos no han incurrido ni en una actitud de ilegalidad en sus diferentes movilizaciones, sino que han hecho una respetuosa petición de entrevista al presidente de la República. ¿Y no los ha recibido? Hasta ahora no, según tenemos noticias, sí ha habido diálogos con el secretario de Agricultura, es muy posible que los atienda el secretario de Hacienda y desde luego está pendiente que los atienda el secretario, el presidente de la República. Entonces, ¿y por qué en estas movilizaciones no figura la organización que usted condujo? Bueno, la Confederación Nacional Campesina. No parece que la movilización, sí, eso ha sido solidaria. Sí, y justamente el día de ayer todas las asociaciones campesinas, en el evento que se tuvo con motivo de la comparecencia de los candidatos a la presidencia del partido, tanto de Ivonne Ortega, de Alejandro Moreno, ahí se expresó justamente la postura que el PRI tiene que asumir en solidaridad con los campesinos del país y sobre todo con el sector campesino que forma parte fundamental de la estructura del partido, ¿verdad? Es decir, creo que efectivamente este es un movimiento que hay que tener cuidado. El presidente dice que pueden estar bloqueando y plantándose y no se moverá un ápice. Lo que yo creo es que efectivamente tenemos que contribuir a que haya una mejor comprensión de este fenómeno. Es decir, lo que sí creo que es importante es que el presidente, atendiendo al artículo 4 constitucional que establece el derecho a la alimentación, pues tiene que definir si el campo o el desarrollo agropecuario... Eso no es una prioridad. Es una política de Estado. Es decir, tiene que asociarse a una definición entre soberanía alimentaria e independencia alimentaria, es decir, los dos temas, o bien en la apertura comercial, la inserción de México en la globalización y a su vez en la integración de México en una búsqueda de normatividad de las relaciones de interdependencia económica y tecnológica y en todos los campos de la actividad contemporánea, y su apertura no solamente hacia Estados Unidos, sino hacia Europa y hacia Pacífico. Es decir, aquí es un tema que hay que verlo con otra dimensión. Pero usted decía que es delicado porque, ¿qué? Puede haber un movimiento nacional, claro, porque campesino que pongan predicamento al país, sí, porque si no hay como ocurrió cuando las invasiones agrarias. Si no hay producción, hay carestía. Y si hay carestía, hay irritación social, ya no solamente en el campo, sino también en la ciudad. Es decir, todo este tema se puede volver un problema mayor si no hay una atención. Es decir, no se simplifica en algo así como que le den dinero a las organizaciones, de ninguna manera, sino que se rearticulen o tengan sentido las instituciones, las instancias creadas durante muchos años para apoyar la productividad. Así es, que entiendo que de algunas de ellas, quienes presiden sus reuniones o sus consejos es el propio secretario de Agricultura. Exactamente, hay un consejo en la Secretaría de Agricultura que tiene que ver, está con base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Es decir, que es una ley vigente. Así es, y en la Ley de Acciones Agrícolas. Es decir, ahí es lo importante, que hay que entender que este país ha tenido que ir encontrando el camino hacia la democracia, no en la individualidad, sino en la organización de la sociedad, en los diferentes instrumentos que le permiten. Así como se reconoce la existencia de la sociedad civil, pues se tuvo en su etapa de transición a esta nueva etapa de la apertura y de la globalización, encontrar figuras asociativas que permitieran fortalecer la vida de los partidos políticos para hacer posible el régimen de la democracia y darle, sobre todo en el caso de una definición de política de Estado,
una búsqueda, es decir, una estrategia que permitiera no solamente lograr la igualdad desde el punto de vista del régimen de propiedad entre propiedad privada y propiedad social, sino de oportunidades en la educación, en la salud, en la comunicación, todo lo que y en posibilita la infraestructura. Porque además en este momento, si no atendemos las presas, si no atendemos los canales, que son muy importantes como las obras para la derivación del agua y su conducción hacia las tierras de cultivo y a la ciudad, entonces nos vamos a encontrar con un problema mayor. Es decir, esos son los instrumentos que, según entiendo ahora, por don Augusto Gómez Villanueva, pues esos instrumentos son los que están desactivados, desarticulados o desmantelados y pueden poner en predicamento a mucha gente y en alto riesgo la estabilidad social. ¿Estoy bien? Desde luego, y yo creo que también es importante considerar que efectivamente en 7 meses que ya tiene al frente el presidente de la República, en realidad pues sí ha sido fundamental su estrategia de comunicación. Pero bueno, nosotros consideramos que en este momento ya llegó, digamos, la fase o la etapa en la cual corresponde pasar del liderazgo a jefe de Estado. Es decir, aquí es muy importante comentarlo porque efectivamente el enorme riesgo es que el desencanto puede transformarse en protesta y la protesta se puede derivar no en motín, sino en actividades mucho más desarticuladoras de las estructuras que actualmente nos permiten tener la paz interior y al mismo tiempo tener como camino la democracia. Don Augusto, le agradezco mucho esta conversación. Para mí ha sido un honor siempre estar con mi queridísimo. Repitió usted en pocas semanas. Nos vemos ahora dentro de 25 años. Muchas gracias, Augusto Gómez Villanueva. Gracias a ustedes y buenas noches.